Así que vamos a orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, Padre celestial, gracias te damos porque nos da la oportunidad de reunirnos en esta mañana para cantar para ti, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora, Señor, ha tocado el tiempo de tu palabra. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Tome control de mi mente, mi corazón. Que no hable yo ninguna palabra que sea mía, sino tuya. Para salvación a los hermanos, o mejor dicho, edificación a tu iglesia, a los hermanos, y salvación a todo el que lo escuche. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos en esta mañana. Gracias por los hermanos que estamos aquí. Los que no pudieron venir, Señor, guárdales, tenga misericordia de ellos y permitan que estén en el próximo culto. Por lo tanto, Señor, gracias, porque tu palabra no se detiene. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a ver a partir del verso 21. La semana pasada vimos el 18 y el 19 que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y no vamos a ver el 20 que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el versículo 20 habla acerca de la revelación de Dios al hombre, la revelación general. Pero sí vamos a tratar el 21 que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice ahí muy claro: habiendo conocido a Dios. O sea, Dios sabe que el hombre sabe quién es Él. El hombre es consciente de la existencia, el poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general. Y eso lo hablamos también la semana pasada. Entonces, sabiendo que hay un Creador que hizo los cielos, el mar, los árboles, ¿verdad?, la tierra, los animales, todos, sabiendo que eso no se formó de la nada, como creen en la teoría de la evolución o del Big Bang, no le glorificaron. El fin último del hombre es glorificar a Dios, porque es su creador. Entonces, y las escrituras exigen siempre el cumplimiento de ese propósito. O sea, glorificarlo es honrarlo, reconocer sus atributos y alabarlo por sus perfecciones. Es reconocer su gloria y exaltarlo por ella, no darle la gloria debida a su nombre, a su nombre. No le dieron gracias tampoco, o sea, se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban y que disfrutan proviene de Dios. Qué bueno es cuando hace un calor y de momento llega una lluvia. Qué rico es cuando el que está en el campo no tiene que darle de beber a sus animales y llega una lluvia y se llena el río y se posan muchas aguas, las hierbas comienzan a reverdecer. Qué bueno, pero no le dan gracias a Dios por eso. Entonces, todo lo contrario, se envanecieron. La búsqueda de significado y propósito por parte del hombre solo produce conclusiones vanas e incoherentes. Entonces, ¿qué sucedió entonces? Su necio corazón fue entenebrecido. Tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas y la falsedad espiritual. Ahora, ¿qué dice el verso 22? Vamos a leerlo. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Y el hombre, mientras más estudia, supuestamente, e investiga en la universidad, en las escuelas, y es brillante, es inteligente, se gradúa con honores, se gradúa con magna cum laude, summa cum laude, y va escalando más en la sociedad, tienen la propensión a ser sabio en su propia opinión. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar y creer en sus propias filosofías acerca de Dios, el universo y él mismo. Él no tiene necesidad de ver la Biblia porque él tiene su propia filosofía, su propio razonamiento. Pero fíjese que yo diría que estupidez, que algo más tonto, porque se basan en lo que otro escribió, en las investigaciones de otros, pero no se basan en la palabra de Dios. O sea, sus ideas no son propias. Se basan en lo que dijo fulano de tal en el siglo tal. Pero la palabra de Dios, que testifica haber sido escrita por Dios, no se basan en ella. Entonces, sus ideas no son propias. Se basan en lo que otro escribió, en lo que otro investigó. Entonces, como consecuencia, ¿qué dice la palabra de Dios en el verso 23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, sustituyen, cuando dice aquí cambiaron la gloria del Dios incorruptible, está hablando de que están sustituyendo con adoración de ídolos el culto a Dios, al Dios verdadero. Por ejemplo, en la India, la vaca es un animal sagrado. Hay otros países y culturas que tienen, por ejemplo, un elefante en la casa. Muchos dominicanos también utilizan esa teoría de tener un elefante en la casa adornado para que le llegue la buena suerte a la casa. Pero así adoran también al león, a la serpiente y a un montón de cosas más. Los historiadores informan que muchas culturas antiguas no tenían ídolos en un principio. Por ejemplo, Persia, Roma, incluso Grecia y Egipto carecían de idolatría en el tiempo de su fundación. O sea, cuando Grecia, cuando Persia, cuando Egipto se fundaron, según los historiadores, no tenían idolatría. Ahora, ¿qué pasó? El historiador Eusebio del cuarto siglo después de Cristo informó que las civilizaciones más antiguas carecían de ídolos. El primer registro bíblico de idolatría tuvo que ver con la familia de Abraham en Ur. Y vamos a ir allá, a Josué 24:2. Vamos al libro de Josué, el capítulo 24, versículo 2. Josué. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Josué 24. Vamos a ir a Josué 24:2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí, donde registra la primera familia, el primer registro bíblico de idolatría. 24:2. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? 24:2. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Josué, voy a leer desde el primero. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios.
Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El primer registro ahí dice que los padres de Abraham servían a dioses extraños. Óigame, desde los tiempos de Abraham, los padres de Abraham, por eso fue que toma sentido por qué Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, porque sus padres estaban adorando ídolos. Entonces, mis hermanos, el primer mandamiento prohíbe la idolatría, allá en Éxodo 20. Génesis, Éxodo, fácil de buscar. Éxodo 20. El primer mandamiento, o sea, son 10 mandamientos que hay en el Decálogo, ¿verdad? No podía iniciar con otro mandamiento, sino con el que realmente tiene sentido. Todos los mandamientos son importantes, pero este es sumamente importante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el primer mandamiento que Dios le dio en el Decálogo a los judíos es a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Pero mis hermanos, estamos frente a una sociedad, frente a una humanidad que no respetan la palabra de Dios. Aún el propio Israel, por eso fue destruido, el pueblo en sí como nación. Entonces, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ese primer mandamiento prohíbe la idolatría, y los profetas siempre ridiculizaron a los que en su necedad la practicaban. Aunque los dioses falsos que los hombres adoran no existen como tales, los demonios se encargan con frecuencia de representarlos. O sea, no es realmente que existen dioses falsos. Es que solamente hay un solo Dios. Los otros no son dioses. No hacen nada. Pero ¿qué le hace cobrar vida? Como que la gente piensa que sí, que realmente le reza a un ídolo y le contesta. Le reza a una estatua y esa estatua le contesta. ¿Qué le hace creer ellos eso? Lo que pasa es que los demonios se encargan con frecuencia de representarlo. Los demonios oyen la oración que le están haciendo a ese ídolo. Y como ellos están presentes ahí y creen, y ellos están convencidos de que usted cree y pone su confianza en esa estatua, ellos se percatan de que usted cree en eso y están escuchando lo que usted está pidiendo. Y como el diablo tiene poder, si usted le está pidiendo que le ayude a sacarse el número, como el diablo tiene poder, va a hacer que en la lotería salga ese número que usted le pidió. Si le está pidiendo que le sane a su hijo, con tal de que usted permanezca en la idolatría, como él tiene poder, él le va a sanar a su hijo también. ¿Y qué es lo que va a creer la persona que le está rezando a una estatua, a un animal, a una vaca, a la Virgen María? ¿Qué va a creer la persona? Tú ves, le oré a la Virgen María que me sanara a mi hijo y me sanó al hijo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Va a creer en la Virgen María. Y solamente el poder del Evangelio de Cristo Jesús la va a sacar de ese error. Porque el demonio cobra sentido y hace la obra en eso. Recordemos, mis hermanos, que ya la Virgen María no existe. Tan pronto una mujer da a luz su primer hijo, deja de ser virgen. Ella era virgen
en el nacimiento de Cristo, cuando Cristo nació, Cristo escogió una virgen. Pero tan pronto ya ella dio a luz, ya no es virgen porque tuvo inclusive hasta más hijos, que es lo que quieren negar muchas religiones, algunas religiones, o la religión principal de este país. Pero ¿qué dice, mis hermanos, 1 Corintios 10:20? ¿Qué dice 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 20? ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice allí la palabra de Dios, mis hermanos: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, cuando una gente idólatra adora a una gente o a un animal, está en realidad sacrificándolo, está orando, está teniendo contacto con demonios. Y por eso es que se revela la ira de Dios ahí. Usted sabe, mis hermanos, de qué se agarran muchas feministas. Muchas feministas se agarran es de la brujería para hacer sus acciones. Yo recuerdo, mis hermanos, que vi un video de un grupo de feministas haciendo un conjuro que caigan los hombres, que caigan la religión judía, pero que caigan también la religión judeo-cristiana, que caiga el dominio del hombre sobre la tierra. Y hay un grupo de mujeres que lamentablemente CNN apoya, un grupo de mujeres de México, feministas, que apoyan, que se hacen llamar, las brujas del mar. Díganme si ustedes si esto es bueno. Esto no puede ser bueno. Entonces, están íntimamente, estrechamente relacionados el feminismo con la hechicería, porque se rebelan contra el modelo de Dios. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios nuevamente el versículo: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que no se corrompe, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahora dice el versículo 24: por lo cual también Dios, como ellos cambiaron la gloria de Dios, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Habíamos visto, mis hermanos, si ustedes recuerdan, que el feminismo se hace uno de sus aliados al movimiento LGBTQ. Que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y Q es queer, o sea que no sabe qué es lo que es. No son ninguno de los anteriores, pero no sabe tampoco qué es. Y estuve mirando, mis hermanos, una artista que está haciendo, se le inició con ella un estudio en el que ella salió embarazada, y ella dice: nadie va a saber de qué sexo es mi niño, o el que lleva en el vientre. Ni siquiera niño le dijo. Esa criatura que lleva en el vientre, nadie va a saber qué es. Él es el que nos va a decir qué es cuando tenga la edad suficiente. No recuerdo el nombre de esa artista,
Usted sabe lo ridículo y estúpido que es eso, porque ¿cómo lo va a vestir? No le va a poder poner ni falda porque se va a identificar con una niña, pero tampoco le va a poner pantalón porque se va a identificar con un niño. No le va a poner ropas azules porque se va a identificar con un niño, pero tampoco le va a poner ropas rosadas porque se va a identificar con una niña. Entonces, ¿cómo va a vestir esta criatura que lleva en su vientre? No hay algo más tonto y estúpido. La raza humana se hace sabia en su propia opinión. Entonces, ¿cómo lo va a vestir? Andará desnudo. Y lo triste es, mis hermanos, que los que sufren son esas criaturas. Porque no son ellos los que están sufriendo, son esas criaturas las que van a sufrir. Entonces, mis hermanos, esos versículos desde el 24 hasta el final del capítulo, hasta el 32, es una sección que describe la caída, en especial que viene como resultado de la ira, del abandono divino. Recuérdense que estamos viendo la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, describe la caída en la vida del hombre, a quien Dios abandonó a su propio pecado. Ahí Pablo muestra, mis hermanos, la esencia, la expresión y el alcance de la pecaminosidad del hombre. Óigame bien. Ahora en esta sección vamos a ver, mis hermanos, en este punto, vamos a ver la esencia, la expresión, el alcance de la pecaminosidad del hombre. Iniciamos con el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó. O sea, cuando habla ahí también, ellos allá arriba en el verso 23 lo conecta que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Entonces Dios también los entregó. Entonces, esta es una expresión judicial en griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. Ustedes decidieron cambiar mi gloria por cosas incorruptibles, semejanza de hombre, de corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Bueno, pues aquí viene su sentencia entonces. Esa expresión, también Dios los entregó, es una expresión de sentencia. Como ustedes decidieron hacer eso, aquí viene la sentencia. A los hombres que se dedican a abandonar a Dios, Él los abandonará de esta manera. Él lleva esto a cabo de dos formas, mis hermanos. De manera indirecta e inmediata, y de manera directa y pendiente. ¿Cómo Dios le establece esta sentencia? De dos formas. De manera directa e inmediata, y de manera directa y pendiente. Vamos a ver la primera. ¿Qué significa indirecta e inmediata? Esa forma nos da a entender cómo lo hace Dios con la remoción de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caso. Dios, ¿por qué a veces, mis hermanos, nosotros vemos tantas atrocidades? Miren, mis hermanos, vimos en la noticia y leímos que un padrastro mató a su hijastra, la violó y la mató. Primero la violó y la mató. Hemos visto también, mis hermanos, varias noticias en que hombres han violado niñas. Vimos un caso hace como 2 meses
en el ensanche Isabelita en Santo Domingo, que un hombre violó y mató a una niña, creo que fueron de 7 años, y no se sabe dónde la tiró. Él dice que fue en el mar, pero no se sabe dónde fue realmente. Él dice que fue en el mar. Otros dicen que en el mar fue para despistar a las autoridades. Otros creen que la tiró en otro lugar para que no vayan a ese lugar. Y se ha quedado en el limbo eso. Y uno piensa, mis hermanos, usted a veces nos ha preguntado, ¿y por qué Dios permite que pasen esas cosas? Y nosotros nos quedamos horrorizados y uno dice, oh Señor, guarda a nuestros hijos, porque hasta los varones hay que cuidarlo hoy como las hembras. Mire, por ejemplo, creo que fue en el sur o en el norte del país, un policía, quien debiera de garantizar la seguridad del ciudadano, un policía agarra y viola a un joven autista, a un adolescente autista, o sea que tiene problemas, tiene discapacidad mental. En vez de ese joven autista, ese policía cuidarlo en la sociedad, que no le vayan a hacer maldad, él lo agarra y lo viola. Aparte de violarlo, de violar su integridad física, también es homosexualismo. Y podemos pensar que ese policía está acostumbrado a hacer eso. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Recuérdense, mis hermanos, le vuelvo y le leo el versículo 24, el 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible y ya Dios le bajó la sentencia. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sin embargo, hay una manera de el hombre salir de eso, y es buscando de nuestro Señor Jesucristo para salvación de su alma. Dios no se ha olvidado de este mundo. Lo que pasa es que ya hay una sentencia. Y ahora mismo, mis hermanos, que quiera librar, por eso es que cada papá o mamá debe de buscar del Señor. Y también los hijos. Pero digo papá o mamá, ¿verdad? Para entregarle sus hijos al Señor y el Señor los proteja, los guarde, los cuide. Señor, te pido por mi hijo, por mi hija. Quizás hay padres que sus hijos están lejos, guárdalos por allá. Porque yo no estoy, no puedo cuidarlo, pero guárdalo tú. O si están en la universidad, o si están en cualquier lugar. Lo mejor que un padre y una madre puede hacer por sus hijos, como lo vamos a ver más adelante en el estudio del feminismo versus la esposa según Dios, que es parte de este estudio, pero que hoy no lo vamos a ver. Uno de los mejores regalos que le puede hacer una mamá a su hijo es invitarlo a venir a Cristo. Dios no se ha olvidado de este mundo. Dios puede guardar todavía. Pero el que se entrega al placer y a los pecados, al menos que no busque de Dios, ya la sentencia está establecida. Entonces, vamos a ver ahora que Dios los entregó a una mente reprobada. Y esto se lleva a cabo ya vimos la indirecta e inmediata. Ahora vamos a ver la directa y pendiente. Que esto sucede mediante actos específicos de juicio y castigo divino. La primera vimos que se lleva a cabo con la remoción de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias. La sentencia es: te voy a dejar pecar para que sufra las consecuencias por apartarse de mí. Y la segunda es
directa y pendiente es mediante actos específicos de juicio y castigo divino. Si inmediatamente Dios interviene y lo juzga. Entonces, seguimos con ese versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Vamos a ver, vimos que Dios los entregó. Ahora vemos que Dios los entregó también ¿a qué? A la inmundicia. Un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta, como lo es el contenido de un sepulcro. Se refiere aquí a la inmoralidad sexual, la cual comienza en el corazón y pasa a actos vergonzosos con el cuerpo. O sea, mis hermanos, inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Para que entienda un poquito mejor lo que acabé de decir. Inmundicia es, imagínense que llevan a enterrar a una persona. Después de 4 días, ¿cómo nos imaginamos nosotros que está ese cuerpo de esa persona que murió? Está putrefacta, está hediondo. Bueno, eso es una inmundicia. Eso es una inmundicia, un ejemplo de inmundicia. Entonces se refiere aquí a la inmoralidad sexual, la cual comienza en el corazón y pasa a los actos vergonzosos con el cuerpo. La inmoralidad sexual, ¿a dónde primero comienza? Dice aquí nuestro comentario. En la mente. Antes de una persona cometer una inmoralidad sexual, primero le llegó aquí a la cabeza. Y la vive maquinando. Hasta que le llega la oportunidad de cometer la inmoralidad. Las violaciones de todo tipo, el lesbianismo, la homosexualidad, los gays, todo es aquí que comienza en la cabeza. Y ok, alguien pudiera decir, sí, pero ¿y esos niños que fueron violados desde su niñez por un adulto, que luego el niño no conoce más nada y comienza a inclinarse por eso? Hay solución para eso. No porque un niño sea violado o una niña sea violada desde la niñez, no por eso ya su vida se marcó. Cristo le puede libertar de esa marca que tiene desde niño. No tiene por qué inclinarse a lo mal hecho. Jesús dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 12, 21? Vamos a 2 Corintios 12, 21. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Lo siguiente. Que cuando vuelva, Corintios 12, 21. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Y él está diciendo aquí con respecto a los de Corintios. Porque muchos de los que estaban asistiendo a la iglesia en Corintios, que habían pecado antes, no se habían arrepentido de su inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, seguimos con el verso 25, mis hermanos. El 24 dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia.
Y esa inmundicia es inmoralidad sexual. Cuando habla aquí de en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desordenaron entre sí sus propios cuerpos. La gente entrega su cuerpo a inmoralidad sexual. Estaba yo mirando una noticia, por eso me gusta mirar muchas noticias, que hubo una famosa que junto con su esposo, mis hermanos, se desnudó. Y el propio esposo se quedó sorprendido. Para llamar la atención, una mujer que pasa de 50 años ya, 51 años. Y hubo otra mujer, como suelen hacer muchas mujeres en el feminismo ahora mismo, hubo una mujer que estaba protestando en México. ¿Y usted sabe cuál fue la manera más curiosa de protestar esta mujer para que le hagan caso? Según la noticia, se desnudó frente a la policía. Se quitó toda su ropa para que le hicieran caso. O sea, la gente, mucha gente, no respetan sus cuerpos, hacen actos vergonzosos. Y muchas mujeres feministas, la forma de protestar es, van a una plaza en Chile, principalmente, oremos por Chile, que Chile tiene la modificación de la Constitución y de seguro que se va a poner ahí la ideología de género a su medida. Y otros países más. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen estos países que tienen mucha fuerza los feministas? Las feministas van en una plaza grande, imaginémonos aquí la Plaza de la Bandera, o imaginémonos el parque, que es una plaza grande, o allá en Santo Domingo en el Parque Colón, o en una de esas plazas que es un terreno bien amplio, grande, o frente al Alcázar de Colón. ¿Qué hacen ellas? Van a protestar ahí, se quitan sus ropas y como Dios las trajo al mundo, ahí están protestando. Hombres, mayormente mujeres. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, cuando hacen eso, mis hermanos, es porque ya su mente está cauterizada. Están en sus concupiscencias de sus corazones y deshonran sus propios cuerpos. Lo deshonran. Eso es deshonrar su cuerpo. Y dice el 25 entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y con este versículo lo vamos a dejar. Cuando habla aquí de la mentira, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es una negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. ¿De qué manera? En lugar de darle la honra a Dios, entonces lo hicieron dando culto. ¿Usted sabe lo que es dar culto? Es reunirse como nos reunimos nosotros a cantar a Dios. Ellos se reúnen a darle culto a esa criatura, a esa imagen. En lugar de dársela a Dios como lo estamos haciendo nosotros, ellos se la dan a esa criatura. O sea, mis hermanos, estamos enfrente de una sociedad que no tiene nada diferente a las sociedades anteriores, porque todas las sociedades se han desviado de Dios, pero que debemos de orar a nuestro Señor para que el Señor nos guarde, nos proteja, proteja a nuestra familia, nuestros hijos, porque esta sociedad en que estamos no va bien, va de mal en peor. Esta sociedad se está corrompiendo de manera vertiginosa. Y vuelvo y le reitero, mis hermanos, hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en el cual se quiere que sea por ley que los muchachos, sin el consentimiento de sus padres, se cambien de nombre. Si un fulano se llama Luis Méndez, si él quiere cambiarse por Luisa Méndez, entonces
que no se le niegue, según ellos, ese derecho. Y que si él debe decidir qué es, si es hembra o es macho, no se le puede imponer. Y tampoco, o sea, va a estar prohibido que en las iglesias dominicanas se hable de la homosexualidad como que es un pecado. Porque si se habla en contra de la homosexualidad, que es un pecado, estamos nosotros entonces, los pastores y los cristianos, tenemos que enfrentar la justicia y hasta ser detenidos y llevados presos. Se quiere también con esa ley, mis hermanos, que no se lleve. Usted sabe que, mis hermanos, existe la buena costumbre de que si un muchacho se le ve como con una inclinación homosexual o una muchacha con una inclinación lesbiana, regularmente los papás lo llevan donde un psicólogo a decirle: mira, tú eres hombre, tú no eres mujer, mira esto, y le dan terapias. Va a estar prohibido, según esa ley, usted llevar a su hijo donde un terapeuta para que el niño se dé cuenta que es varón y la niña se dé cuenta que es hembra. Entonces, mis hermanos, ya eso está en todos los países, legalmente, no en todos, en muchos países. Y este país está teniendo mucha presión para ponerlo igual que los demás países que ya están corruptos. Así que oremos por nuestro país y seguiremos predicando de estas cosas para que estemos alerta y atentos. Los tiempos van a ir de mal en peor, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ningún cristiano en su antigüedad se quedó con los brazos cruzados. Jesús precisamente predicó la verdad en contra de la corriente de su tiempo y fue sacrificado, crucificado por nosotros. Entonces a nosotros no es cierto que nos va a ir mejor. Este mundo es enemigo de Dios y rechaza a Dios. Así que debemos seguir contendiendo ardientemente por la fe. Bueno, oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, describir esto de Romanos 1 es horrible, Padre. Sabiendo que si ya Romanos lo decía, en el tiempo en que se escribió el libro de los Romanos, hace tiempo que ya estaba, porque inclusive, Señor, desde los tiempos de Sodoma, Gomorra, que es muchos siglos y años antes del libro de Romanos. Pero si nos vamos a, como sucedió con los padres de Abraham, Ur de los Caldeos, ya allí había idolatría, y si había idolatría, Señor, había todo tipo de pecado. O sea que esto que estamos viviendo actualmente no es nuevo, Padre. Solamente te pido que nos des las fuerzas, el ánimo de contender ardientemente por la fe, aún en estos tiempos, Señor, a andar bien delante de ti, a andar en santidad, para que lo que hablemos, Señor, sea respaldado por nuestro testimonio. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Siga dirigiendo lo que resta en esta mañana y en este día y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Amén.